Los arroyos, las montañas, los montes, las colinas, son testigos de que unos hombres le hablaron a Dios nuestro Señor con el santo nombre de ¡Viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe! Conoce cómo surgió la cristiada y la vida de los cristeros durante el movimiento de lucha por defender los derechos de amar a Dios. La sangre de los mártires es semilla. Hoy nosotros debemos sentirnos orgullosos por todas aquellas personas que ofrendaron su vida, su amor por la iglesia que hoy tenemos. Por ello, te invito a que reflexiones este episodio de nuestra historia, que como mexicano, como católico, todos debemos saber y conocer. Bienvenidos, porque la sangre de los mártires es semilla. Comenzamos. El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. ¿Qué tal? Muy buen día, gracias por estar con nosotros en este programa La Sangre de los Mártires es Semilla, un programa a cargo del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey. Trabajamos aquí arduamente en la Arquidiócesis de Tijuana. Saludamos no solamente a aquellos que pertenecen activamente al grupo, al Movimiento de Cristo Rey, sino a todos los que en algún momento de su vida fueron parte de este movimiento. Gracias porque cada uno ha sido importante y cada uno ha formado también el carisma y la misión de este movimiento, que el día de hoy en Tijuana tenemos ya más de 25 años y estamos muy contentos de servir a Dios en lo que Él disponga. Eso decimos a veces, ¿verdad? Y muchas veces se queda nada más en palabras, porque a veces cuando nos piden, hoy les toca vender a ustedes los burros o les toca vender quesadillas, ¡ay, pero por qué si nosotros! Bueno, la verdad es que muy lamentablemente de pronto nos decimos que somos bien cristeros y que somos bien entregados a nuestro movimiento, y a la primera que nos piden ya estamos llorando. Yo espero que todos mis compañeros y hermanos de Cristo Rey estén pasando un gran día y que este programa, como todos los que diseñamos en este espacio, sean de construcción para ustedes y de conocimiento también para todos aquellos que no son del movimiento, pero que sí les gusta el carisma del movimiento. ¿Cuál es ese carisma? Bueno, nosotros tenemos el ideal por Dios y por la patria. Por Dios queremos tener conocimientos bíblicos, conocimientos apologéticos para dar razón de nuestra fe. Por nuestra patria tenemos el deber de conocer la historia de México, conocer la historia de nuestra iglesia, que también desemboca en México en un acontecimiento muy importante para todos los mexicanos, que es el acontecimiento guadalupano, la conquista de esta tierra. Cómo es que llegan los españoles también aquí, nos regalan no solamente nuestra fe, sino que nos instruyen en nuestra fe, sino que también nos regalan la lengua, porque gracias a ellos se ha unificado el lenguaje en México. Ya no hablan solamente dialectos, sino que se ha unificado una sola lengua para esta patria, que es el español, por supuesto, el español latino, porque ya estamos en América Latina. Así que bueno, ese es parte del carisma del Movimiento Cristo Rey. Nosotros, dentro de nuestra espiritualidad, el carisma es ese: trabajar por Dios y por la patria, conociendo nuestra fe, sabiendo dar razones de ella y conocer también la historia. Pero ¿cuál es nuestra espiritualidad? Nuestra espiritualidad es el martirio. Deseamos y anhelamos el martirio. Insisto, ojalá esto no se quede únicamente en palabra, porque a lo mejor se viene una persecución. Imagínense, ¿y dónde está Lulú, que es la cristera? Pues encerrada en su casa porque tiene miedo. Bueno, pues puede suceder. Pero bueno, pedimos a Dios con todo nuestro corazón que nos haga personas fuertes, valientes, para que en algún momento que nuestra patria lo requiera y nuestra iglesia lo requiera, estar presentes con ella, no solamente en nuestra oración, sino también dispuestos a donar nuestra propia vida. Es indudable que el siglo XX ha sido un siglo muy acentuadamente
martirial en toda la historia de la Iglesia, no solamente en México, sino también en muchas partes del mundo. Conviene recordar estos testimonios de fe, de vida, que han sido impresionantes, sobre todo enfocándonos en los mártires de México, que ellos fueron modelo inmediatamente para muchos católicos, para que ellos también se animaran a verter su sangre por Cristo. ¿A quiénes me refiero? Pues bueno, principalmente a 10 años después de la persecución religiosa aquí en México, que fue entre los años 20 a los años 27, 29, casi 30, prácticamente fueron 10 años de fuerte conflicto, donde en estos 10 años de conflicto duro, difícil en México, se concentra un pequeño corazón, que son 3 años de persecución religiosa, de 1926 a 1929. Pues resulta que entre 1936 y 1939, es decir, justo 10 años después, se inicia una fuerte persecución también en España, y bueno, es precisamente los mártires mexicanos quienes dan ejemplo y son modelo, sirven de modelo para los mártires futuros de España. En España escribieron dentro de la historia de estos mártires, escribieron lo siguiente: en toda la historia de la Universal Iglesia no hay un solo precedente, ni siquiera en las persecuciones romanas, del sacrificio sangriento en poco más de un semestre de 12 obispos, 4,000 sacerdotes y más de 2,000 religiosos. Esta es la cuenta que hacen de los mártires españoles. En México realmente nosotros creemos que fueron unos cuantitos, porque unos cuantitos son los que han sido elevados a los altares. 25 que son santos, 20 que son beatos. Entre estos estamos contando únicamente 45 mártires, y por supuesto que no fueron únicamente 45, mientras que en España elevaron a los altares a muchos más, cientos de mártires de la persecución en España. En México solamente se anunció esta lista, pero fueron muchos más también. Ciertamente es un número mucho mayor de sacerdotes que fueron asesinados por odio a la fe, igual de obispos. En el caso de México, lo que hicieron con los clérigos, lo que hicieron con sacerdotes y obispos, fue exiliarlos, sacarlos del país, empezando por los extranjeros y después por aquellos que estaban supuestamente, y lo pongo entre comillas y subrayado, en rebeldía contra el gobierno. Bueno, pues vamos a conocer ahora en este primer bloque un poco sobre la mística de Cristo Rey y sus seguidores. Cómo es la mística, cómo es que ellos querían defender a Cristo Rey. Vamos a verlo en esta siguiente cápsula. Quédese con nosotros porque tenemos mucho que compartir aquí en La Sangre de los Mártires de Semilla. Considerado como el corazón histórico de México, el Cerro del Cubilete está ubicado en el municipio de Silao, en el estado de Guanajuato. En su camino empedrado, su naturaleza y su monumento a Cristo Rey alberga una gran historia. Con el legado de los españoles que transmitieron al evangelizar esta tierra y la fe sobre Cristo, México se ha vuelto un excepcional lugar de católicos. En noviembre de 1919, Emeterio Valverde Telles, en aquel entonces obispo de León, Guanajuato, contempló el cerro y consideró oportuno realizar una misa en la cima, aprovechando la cercanía de las fiestas de la Vigilia de Espigas. Una vez realizada tal ceremonia, se decidió colocar allí una lápida conmemorativa, que al final se cambió por la idea de colocar un monumento al Sagrado Corazón de Jesús, siendo México el primer pueblo en denominarlo Rey de la Paz y el Amor. En ese entonces se vivían tiempos difíciles, tiempos de persecución religiosa donde el gobierno de Plutarco Elías Calles prohibía todo acto o culto religioso en el país y en donde muchos mártires perdieron la vida por demostrar su fe católica, como el caso de José Sánchez del Río, de 14 años, quien fue torturado y asesinado, pero que nunca dejó de creer en la grandeza de Cristo. La esperanza seguía, e inspirado por el pueblo mexicano, el Papa Pío XI decretó de manera universal la festividad de Cristo Rey, hasta que en 1944, después de una ardua lucha y varios intentos, por fin se colocó la piedra definitiva de lo que hoy conocemos, para pedir perdón y por todos los caídos de tal atroz guerra. El monumento a Cristo Rey es considerado el más alto del mundo,
Mide 20 metros y pesa 80 toneladas. Fue hecho en bronce y realizado por el escultor mexicano Fidias Elizondo. A sus pies se encuentran dos angelitos que le ofrecen la corona del mártir y de la gloria. Tras este evento han surgido varios movimientos, sociedades apostólicas, seminarios y miles de seguidores en conmemoración a la grandeza de Cristo y al valor de los que lucharon y ofrecieron su vida por defender su fe, como es el caso de los Cruzados de Cristo Rey, quienes promueven la doctrina social de la Iglesia y llevan una vida de pobreza y castidad. En entrevista para yoinfluyo.com, Sergio Alba, seminarista de los Cruzados de Cristo Rey, mencionó: Nosotros somos una sociedad de vida apostólica. ¿Qué es esto? Vivimos en pequeñas comunidades, nos agrupamos para vivir en pobreza, castidad, obediencia, pero con la espiritualidad de Cristo Rey. Hacemos que Cristo reine y buscamos que Cristo reine en los jóvenes y en las sociedades. Y de alguna manera nos dedicamos también a promover la doctrina social de la Iglesia para que pueda de alguna manera también reinar Cristo por medio del bien común, por medio de la autoridad y por medio del servicio a los demás. Asimismo, existen acciones juveniles que invitan a la juventud a sumarse a este tipo de eventos y a vivir su fe católica. Mariela Camacho, militante de Acción Católica Mexicana, nos dijo: En el mundo la Acción Católica surge como respuesta a la invitación del Papa Pío XI a que nosotros los laicos nos integráramos en la pastoral desde los grupos base en nuestras parroquias. Es importante que nosotros como jóvenes y cualquier persona como laico respondamos a la misión que tenemos por nuestro bautismo, que es una misión sacerdotal, profética y regia. Por ello, cada 25 de enero, la juventud católica llega desde muy temprano y de todas partes de la República a las faldas del cerro, que con dadivosidad se disponen a subirlo para ver la monumental estatua y presidir la celebración eucarística. Para yoinfluyo.com, Liliana Jiménez. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La sangre de los mártires es semilla. Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Ven con nosotros. Te invitamos. Del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Conoce Galilea, Nazaret, Cafarnaún, Mar de Galilea, y renovaremos nuestro compromiso bautismal en el río Jordán, Jericó, Mar Muerto, Jerusalén, Belén, el Santo Sepulcro. Estaremos visitando la tierra natal de San Francisco de Asís. Si en Roma, estaremos en audiencia general con el Santo Padre, el Papa Francisco. y con la seguridad de que Dios nos conducirá, el Padre Papías guiará este gran viaje. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 664-188-9606 o también 664-375-0980 del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Anótate, ahora es tiempo. Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Vive una experiencia espiritual inolvidable que cambiará tu vida y tu corazón. Muy estimados amigos en Cristo, en la nueva Catedral de Tijuana, de la zona Río, te ofrecemos un espacio para que preveas el futuro de tus seres queridos, adquiriendo una cripta en la zona del mausoleo de la Catedral. Creo que es justo que no le dejemos cargas económicas a nuestros seres más cercanos, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida es bueno tener una mano siempre amiga que te comprenda y además te ayude. Estamos para servirte en las oficinas de la nueva Catedral, enfrente del Palacio Municipal. Te espero. Yo soy el Padre Jorge Chegoyen y que Dios te bendiga. Koinonia Radio. Cumplimos 7 años de estar al aire en la Arquidiócesis de Tijuana. Compartamos juntos esta alegría. Te esperamos el próximo sábado 30 de enero en punto de las 7 de la tarde a la Acción de Gracias en la Parroquia Nuestra Señora de la Encarnación por 7 años de vida de Koinonia Radio. Presidirá el señor Arzobispo Metropolitano Don Rafael Romo Muñoz. Después de la celebración tendremos una cena de gala. Reserva tus boletos al 608-3652. Cupo limitado.
Costo por persona para la reservación de la cena, 200 pesos. Celebremos 7 años de Koinonia Radio. Tú eres nuestro invitado especial. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La Sangre de los Mártires es Semilla está de regreso. Continuamos. Muy bien, pues regresamos en este programa La Sangre de los Mártires es Semilla. En el bloque anterior, al final del bloque, presentamos una pequeña cápsula sobre esta construcción magna de Cristo Rey del Universo aquí en México. Por supuesto que no es la única, sabemos, por ejemplo, una de las más conocidas también es la de Río de Janeiro, Cristo Rey, también ubicado en el lugar más alto, en el punto mayor de este lugar, donde se alcanza a ver perfectamente toda la ciudad. Y bueno, son uno de los conceptos que se han querido hacer de pequeños Cristo Rey en diferentes lugares. Incluso hay algunos en el fondo del mar que también son muy visitados por aquellos que les gusta este arte, bueno, más que arte, esta disciplina del buceo. Bueno, se maravillan también de estas estatuas que están en el fondo del mar, estos monumentos. Nosotros aquí en Tijuana, para aquellos que no nos escuchan en Tijuana, a través de internet sabemos que llegamos a muchos lugares fuera de Tijuana y fuera de nuestro país incluso. Tenemos nuestro pequeño Cristo Rey, por supuesto que lo tenemos aquí, y este está ubicado en la parroquia San Martín de Porres. Ahí está, acá en Los Álamos, la colonia de Los Álamos, y ahí tenemos a nuestro Cristo Rey, que fue muy criticado por la forma, la figura, que no era tan bonita, que no era tan perfecta, el perfil no era tan bien diseñado, pero lo tenemos y sí es muy visible y ya forma parte de los íconos de la ciudad de Tijuana, para que usted no se pierda y cuando quiera visitarlo también lo visite ahí en la parroquia de San Martín de Porres. Vamos a conocer ahora una pequeña cápsula también. Estas cápsulas en este bloque y en el siguiente las vamos a poner sobre, de otra forma le han llamado a este monumento de Cristo Rey el Coloso de la Fe. Esta es la historia del Cerro de Cristo Rey, que está en Guanajuato, en Silao, Guanajuato, México, que aparte de ahí es su servidora. Yo soy de tierra cristera, de sangre cristera, porque mi abuelo fue cristero y estoy feliz de pertenecer no solamente a este movimiento, sino de conocerlo y amar también este momento histórico que vivió México y saber que mi sangre estuvo también por ahí trabajando por Dios y por la patria. Esto me encanta, me emociona y me compromete también. Así que en Guanajuato nosotros tenemos, los guanajuatenses, nos sentimos muy orgullosos del cerro de Cristo Rey, el Cerro del Cubilete, que es muy visitado, es un lugar de peregrinación, un santuario que le han llamado de muchas maneras: el Cerro del Cubilete, el Cerro de Cristo Rey, el Coloso de la Fe, y otra forma en la que también le han llamado es el Tabor mexicano, porque ahí se siente precisamente este momento de encuentro con Jesucristo, un Jesucristo transformado, un Jesucristo que está él transformado y que transfigurado, y transfigura y transforma a quienes visitamos este espacio. Vamos a ver esta primera cápsula sobre la historia del Cerro de Cristo Rey en Guanajuato, el Coloso de la Fe. Hasta la danza del torito silahuense. Desde sus fronteras con Jalisco hasta las michoacanas, Guanajuato es muy típico, y en la mayoría de sus ciudades y en sus más de 200 pueblecitos, el tiempo parece que detuvo su marcha. Se negaron a marcar un segundo más, y llegan ahora hasta nuestros días con ese olor de antaño, con sus callecitas empedradas, con sus callejones tan estrechos que dieron origen a la leyenda, con sus plazas y jardines, con sus fuentes, con su gente amable y provinciana. Hoy nos toca rescatar un hermoso y simbólico monumento, construido en el centro mismo del país mexicano, en una de las elevaciones montañosas más altas de este nuestro estado,
el Cristo, hecho Rey por los mortales, el que descansa perpetuamente en la cima del cerro del Cubilete, el Cristo protector de un pueblo creyente, construido en Guanajuato y admirado por el mundo. En diciembre, el mundo católico festeja el nacimiento de Jesús, su máximo exponente. Nacido en Belén y venerado en el Cerro del Cubilete desde diciembre de 1944. Esta es la historia de Cristo Rey, el coloso de la fe. En 1919 se empezó a rumorar que el Cerro del Cubilete quería hacer erupción. La gente tenía mucho miedo, porque decían que se iba a acabar Silao, Guanajuato y sus alrededores. Así que iban a rezar a las faldas del cerro, a pedirle a Dios que no ocurriera nada, que el gigante dormido no despertara de su apacible sueño y que no desbordara su ira sobre el indefenso pueblo. Así lo hizo la gente repetidas veces. Al ver tanta devoción de las personas, que casi a diario subían a las inmediaciones del imponente cerro a clamar por sus vidas y la de su pueblo, el coloso del Cubilete parecía calmarse a ratos y tan solo emitía algunas exhalaciones de vapores que se elevaban al cielo, impasibles, imperturbables, como dando una tregua a la espantada gente. El sacerdote Eleuterio Valverde Telles también se unió a la súplica y tuvo la idea de ofrecer junto con el pueblo una misa solemne y erigir después una imagen en el corazón mismo del Cubilete para que les concediera la gracia de escuchar sus ruegos y aplacar la ira natural que hervía en las entrañas del cerro gigante guanajuatense. Toda la gente se puso entonces contenta, más al saber que un religioso estaba con ellos y que tal vez muy pronto podrían tener en las alturas la imagen de Cristo Jesús, de aquel que había prometido vida eterna para quienes lo siguieran. El encargado de que se llevara a cabo la obra fue el sacerdote Ascensión Betancourt, y fue motivo de mucha alegría para la gente, que siempre le ha tenido mucha devoción al Hijo de Dios hecho carne. Sin embargo, hemos de saber que la imagen actual, la que todos conocemos, no es la primera que se construyó por los años de 1920, pues en la Guerra Cristera, esta fue alevosamente dinamitada y destruida completamente en 1928. La primera fue hecha en cantera, la actual es de bronce. La primera se construyó en la ermita, la segunda en la cúspide misma del cerro gigante. Pero las dos han representado un símbolo de resurrección para la historia religiosa y social de Guanajuato.
Estoy leyendo aquí de los monumentos o estatuas más grandes del mundo que se han hecho de Cristo Rey, y sin lugar a duda este Cristo Rey de México es uno de los principales. Ya les daré cuenta en el siguiente bloque porque ya es tiempo de hacer una siguiente pausa. Pero entre ellos están, por supuesto, el de Río de Janeiro, el de Cristo Rey de México, el Cristo Redentor de Italia, y hay uno que me causó extrañeza, pero bueno, se los voy a decir que orgullosamente lo tenemos aquí nosotros. Es el Cristo del Sagrado Corazón, aquí en México, aquí como para cuando vamos hacia Ensenada. Ahí se ve el Cristo del Morro, que le decimos nosotros porque está ubicado en la localidad del Morro. Es en Rosarito, fíjense, es uno también de los más grandes que tenemos. Vamos a recorrerlos un poquito en el siguiente bloque. Mientras tanto haremos una pausa. Quédese con nosotros, esto es La Sangre de los Mártires de Semilla. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe. Designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La Sangre de los Mártires es Semilla. Como católicos, ¿en qué pecado incurre una persona que realiza conscientemente un aborto? ¿En qué pecado incurre? Bueno, con caer en un pecado mortal, ya con, digamos, un pecado de homicidio. Pecado, no censura. Censura es la excomunión anexa. Pero un pecado es un pecado grave, un pecado mortal, un homicidio. ¿Quién puede justificar un homicidio si no es en defensa propia? ¿Quién puede justificar una matanza, verdad? Ahora que tanto nos atosigan con los terroristas. Bueno, pues un terrorista comete muchísimos menos homicidios de los que comete un médico abortista, que deben existir muchísimos, por lo que dice la gente. Todos los días llega con abortos, alguien los tiene que haber realizado, ni modo que vengan Los Ángeles a hacerlo, ¿verdad? Muchísimos menos de lo que nos admiramos de que hayan matado, qué sé yo, el de Oslo, el muchacho de Oslo, 77, y él sus motivos tiene, ¿verdad? Y ha herido a 100, nos parece algo, a algunos les parece monstruoso, pero nos admiramos de que cualquier médico o ginecólogo aquí del Seguro Social, ¿verdad?, de México, de la Ciudad de México, a lo mejor tiene, pero muchísimos más abortos que ha cometido, ¿verdad? Es la falta de respeto a la vida y la falta de proporción a que la vida debe ser sagrada en todos los casos. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. ¿Sabes dónde está ubicado Koinonia Radio? Visita nuestras instalaciones y comparte con nosotros la alegría de ser una sola iglesia en Cristo Jesús. Estamos ubicados en Avenida Sierra de Juárez 7288, Colonia Camino Verde, Tijuana, Baja California. Koinonia Radio, una nueva forma de escuchar la radio católica. Hola amigos, yo soy John Carlos y quiero invitarte a que sigas escuchando Koinonia Radio, la radio que te acerca a Dios. Quiero que sepas que mi canción es resultado de mi pasión por ti. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La Sangre de los Mártires es Semilla está de regreso. Continuamos. Y bueno, vamos a recordar estas 17 estatuas de Cristo más altas del mundo. Vamos a echar un vistazo a estos datos. Se cree que en la montaña del Corcovado, denominado allá en Río, está la cuarta estatua más grande de Cristo Rey sobre la tierra. No es la número 1, aunque es una de las más famosas, no es la primera
no la primera, la primera en altura. Cristo Rey en México, que es la historia que estamos conociendo el día de hoy, Cristo Rey del Universo, en el Cerro del Cubilete, 20 metros con 50. El Cristo Redentor de Maratea en Italia, 21 metros, 21.23 metros. Otra, Cristo Rey de las Nolas en México también, es de 21.8. Cristo del Pacífico del Perú, 22 metros. Cristo del Sagrado Corazón aquí en México, 23 metros, y esto quiero apuntar que está situado a 6 kilómetros de la ciudad mexicana de Rosarito, encima de la localidad del Morro. Encontramos esta gigante combinación de acero y fibra de vidrio, mientras que casi todas las grandes estatuas de Cristo de todo el mundo son de color blanco o blanco y negro. Esta es de colores vivos, y si usted se va a notar ahí Cristo del Morro, como es conocido, va a ver que está a color esta estatua. Cristo Rey de los Álamos en México también, 23.3, que es la que les decía que está ahí en San Martín de Porres. Ya está considerada dentro de la lista de los más grandes Cristos del mundo. Cristo Roto en México también, 25 metros. Este se encuentra en Aguascalientes para aquellos que van a salir de vacaciones y quieren visitar lugares santos. Bueno, el Cristo Roto de Aguascalientes. Miren, ya llevamos 4 que tenemos aquí en México. En Francia, Cristo Rey de Ouches, 25 metros. Y bueno, dejamos las otras para el siguiente bloque. Voy en el número 8. Y de 8 llevamos 1, 2, 3, 4. De 8 que he leído, 4 están en México y 2 los tenemos aquí nosotros en nuestra localidad, uno en Los Álamos y otro ahí en el Cristo del Morro. Vamos a continuar con más. Vamos a escuchar la segunda parte de esta historia del Cerro de Cristo Rey en Guanajuato, el Coloso de la Fe. Vamos a verlo. Esta es la segunda parte de Cristo Rey, el Coloso de la Fe. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa? ¿Cómo lo construyeron? Acompáñenos en los siguientes minutos. Año de 1922 marcaba el calendario, cuando el licenciado Natividad Macías, dueño de los terrenos del Cubilete, hizo la donación de los mismos a la diócesis de León y al pueblo católico de la región. Una vez hecho lo anterior, el 11 de enero de 1923 se colocó la primera piedra del segundo monumento, que sería el perpetuo cuidador de gran parte del Bajío guanajuatense. Al menos eso pensaba la gente. Dicha colocación se hizo con toda solemnidad. Acudió a oficiar la misa y a bendecir la primera piedra el delegado apostólico Ernesto Filippi, quien, a nombre del Papa y acompañado de 14 prelados de la nación, dio el sermón a las más de 80,000 personas que asistieron al acto. La mayoría silaoenses y guanajuatenses que no quisieron perder aquel suceso que sin duda pasaría a la historia. Fue tal la magnitud de esta celebración que el episcopado mexicano ordenó en todos los templos del país en ese día una hora santa, en la que las campanas de todas las iglesias se unieron a una sola voz y elevaron su cántico al cielo, tal vez felices de lo que ocurría en el pueblo de Guanajuato. Sin embargo, las relaciones iglesia-estado no marchaban del todo bien. Habían tenido muchas fricciones por la lucha del poder. Por tal motivo, el gobierno de aquel entonces mandó expulsar del país al delegado Ernesto Filippi, por lo que tuvo que abandonarlo a los 2 días siguientes de haber bendecido el primer cimiento del que sería el segundo monumento a Cristo Rey. Este hecho
entristeció al pueblo de Guanajuato, que había quedado sumamente agradecido y encariñado con el prelado de Cristo, cuyo único delito había sido resaltar su fe y esperanza y dársela a todo un pueblo. Este hecho calmó por un tiempo los ánimos de seguir adelante con el proyecto de construcción de un segundo monumento que enlazara la fe de los mexicanos. Sin embargo, algunos meses después se siguió con la idea, pues si la fe mueve montañas, ¿por qué no habría de llevarse a la montaña El Cubilete la imagen bendita del Hijo de Dios? Pasó el tiempo y el proyecto seguía en pie, pero era muy lenta su construcción, que muchas veces se interrumpió por la falta de recursos económicos. Así las cosas, pasaron los años, el país cambió de presidente, ahora estaba el general Calles al mando del Ejecutivo Nacional, y con él se inició una nueva guerra civil entre hermanos, la guerra cristera que derramó la sangre de muchos católicos, por el solo hecho de adorar a Dios, y por el solo hecho de creer en algo divino. Esta guerra, que inició en 1926 y terminaría 3 años más tarde, dejó muertos a más de un centenar de cristianos de toda la región, sacerdotes y civil por igual. Pero aparte de la irremediable pérdida de las vidas humanas, se tuvo otra, el 30 de enero de 1928. Esta fue cruel y alevosa. El 30 de enero de 1928 fue dinamitado arteramente el primer monumento emotivo construido en este lugar a Cristo Rey de la Montaña. El ataque vino desde el cielo. ¡Oh, paradoja del destino! Las bendiciones vienen también de allá, pero esta vez fue una carga de explosivos la que surcó los aires. Primero en una avioneta, luego, el primer monumento del Sagrado Corazón, que reposaba en la ermita del Cubilete, sucumbió ante un asesino convertido en pólvora. La imagen cayó en 1000 pedazos al suelo bendecido. La detonación se escuchó a muchos kilómetros de distancia y había despedazado al Redentor, al igual que a cientos de corazones católicos. El motivo era claro: gente avecindada en Silao y un minero del poblado de La Luz, que simpatizaban con el actual presidente, habían dinamitado el monumento, que con tanto cariño y devoción se había levantado apenas 8 años antes. Sorpresa y estupor causó en verdad la noticia al obispo Emeterio Valverde, pero solo 3 palabras escaparon de sus labios: perdónalos, Dios mío. Y se fue de inmediato a su habitación, con 2 lágrimas que hacían intentos de no escaparse de sus ojos. Ante estos acontecimientos, el obispo Valverde decidió no levantar en el Cubilete lo que sería el segundo y grandioso monumento, pero sí mandó construir uno en la Catedral Basílica de la ciudad de León, mismo que fue reconocido como monumento nacional en el año de 1937. Sin embargo, años después se erigiría el monumento votivo a Cristo Rey, el actual, el Coloso del Cubilete.
martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La sangre de los mártires es semilla. Estás escuchando Coinonía Radio. Soy el padre Antonio Camacho Muñoz, misionero de Guadalupe. Soy el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Te invito a que escuches Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Coinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Navidad, tiempo de amor y de perdón. Disfruta estas fiestas navideñas con la música de las Hermanas Trinitarias de María y su disco navideño God Alone. Adquiérelo por solo 100 pesos con Lulú Calzado. México es privilegiado. El Señor hoy los llama, no al montón, a vos, a vos, a vos, a vos, a cada uno. Yo prometo un viaje a México como se lo merece. El Santo Padre Francisco visita México del 12 al 17 de febrero. México te recibe con los brazos abiertos. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Coinonía Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Coinonía Radio para su sostenimiento. Comunícate al 608-3652, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. ¿Cómo nace Coinonía Radio? Coinonía Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos, que aún no se han acercado al Señor por medio de una comunidad. Somos responsables de dar a conocer a Cristo hasta los confines de la tierra, para que sea este Cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el Padre por medio del Espíritu Santo. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La sangre de los mártires es semilla está de regreso. Continuamos. Pues ya escuchamos la historia de este monumento a Cristo Rey del Universo, el que tenemos aquí en México, que yo creía que era el más grande, y ya haciendo la comparación con otros monumentos que existen de Cristo Rey, aunque son diferentes advocaciones, aquel es Cristo Rey del Universo, los otros son el Sagrado Corazón, el otro es Cristo Redentor, pero Cristo Rey, pues solamente hay ese, pero no es el más grande, no en México. Continuando con más, la estatua número 9, que ocupa el noveno lugar, es Jesús de la Misericordia en Nicaragua, con 26 metros, mucho más grande, 6 metros más que el de Guanajuato. Cristo Rey de Colombia, 26 metros.
El Cristo Rey de Dili en Timor Oriental, 27 metros. Imagínense ustedes, aparte este Cristo está muy hermoso, está sobre un mundo muy bonito también. Cristo Rey de Portugal, 28 metros, 8 metros más que el de México, que el de Guanajuato. También, véanlos, ahí váyanse a ver los Cristo Rey más grandes del mundo. Van a ver imágenes de postal, de verdad, impresionantes, hermosas. Cristo Rey de Lotero en Palencia, España, 30 metros, imagínense, 10 metros más. Cristo Redentor de Brasil, que es uno de los más conocidos, 30.1 metros, entonces, y no es el más alto, ahí les va el que le sigue en altitud. Cristo de Bung Tau en Vietnam, este es de 32 metros, también se ve precioso. Este es dedicado a Cristo Rey, al Sagrado Corazón, tiene la imagen del Sagrado Corazón. Otro que es Cristo Rey en Polonia, este sí tiene la corona de rey, 33 metros, 2 metros más que el de Río de Janeiro y 12 metros más que el nuestro aquí en México. Cristo de la Paz en Bolivia, 34.2 metros, también es Cristo Rey, es Cristo como un Cristo resucitado, y es el que se considera el más alto del mundo. Cristo de la Paz en Bolivia. Estos son los Cristo Rey más grandes del mundo. Yo quiero apuntar que la estructura, no porque sea mexicana, no porque sea guanajuatense, pero la estructura es superior, magna a todos los demás. Les voy a explicar por qué, tan solo el mero significado. Los demás que les he dicho son del Sagrado Corazón, Cristo Rey coronado, una corona de rey, evidentemente, o Cristo como un Cristo resucitado. Otro, el Cristo roto, también hay uno. Otro es como un Cristo Rey, pero así muy verdaderamente como rey, con capa, con corona. También, por ejemplo, el de Francia, que es así, el Cristo roto. El Sagrado Corazón, que es el que tenemos aquí en la localidad del Morro. Otro incluso parece como un fraile, el de Italia, es muy estilizado, muy flaquito. Y el de Cristo Rey de nosotros en Guanajuato, pues déjenme decirles que tengo que presumirlo porque es el más bonito por todo el significado que tiene y todo lo que padeció este mismo Cristo. La persecución, sobrevivió a una persecución religiosa. Y dentro de cuando vas tú a visitar el Cerro del Cubilete, hay un pequeño museo en la parte de abajo, en la cúpula, hay un pequeño museo también ahí alrededor, donde se ven algunas piezas de lo que quedó del Cristo Rey, de aquel monumento que destruyeron dentro de la persecución religiosa. Es impresionante que de todo lo que queda del monumento antiguo, que fue detonado por unas bombas por los perseguidores de la iglesia, quedó la cabeza intacta. Está la cabeza ahí en el museo, está la cabeza intacta de Cristo Rey, del primer monumento a Cristo Rey, que es una cabeza un tanto pequeñita. De hecho, la estructura era mucho más pequeña de lo que es ahorita, que es de 20.5 metros de altura, el Cristo Rey del universo. Entonces, toda esta historia de Cristo Rey la hace especial, por lo menos para mí, y sé que por lo menos para los católicos de México también la hace especial, porque ha sobrevivido mucho este espacio de Cristo Rey que se le quiso dedicar. Otra, la estructura de estos ángeles, de estos dos ángeles ofreciéndole la corona de victoria, la corona de rey y la corona también de espinas, pues le da un significado también mucho más profundo, más espiritual, más sublime a esta estatua, que ciertamente no está con los brazos hasta el cielo, está como haciendo una bendición al pueblo, que también, esas son parte de las explicaciones que nos daban también cuando vas a un tour a conocer esta montaña del Cerro del Cubilete. Cuando nosotros vemos las estructuras de Cristo Rey, unas están en forma de cruz, así tal cual, otra está con los brazos hasta arriba, los monumentos, y este está con los brazos medianamente hacia abajo.
haciendo una referencia también, como por ejemplo al Cristo de la Misericordia, hagan de cuenta, y ese es el significado que también quisieron dar. De manera que no es porque sea yo mexicana, no es porque sea yo de Guanajuato, pero de todos los que he visto, y ustedes vaya y revíselo en su blog de Cristo Rey más grandes del mundo, el de México es el más hermoso, el de Guanajuato, sin lugar a duda. Nos vamos, muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio y también miembro activo del movimiento Cristo Rey. Agradezco en los controles técnicos a Daniel Félix y a todos ustedes acompañarnos. Les voy a dejar con esta canción muy hermosa que se llama Oh Cristo, te aclamamos, tú eres nuestro Rey. Y como siempre decimos y nos enorgullecemos y nos desgarramos, si quieren, el pecho como aquellos hombres valientes de la persecución religiosa, para decir viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe. Oh Cristo, te aclamamos como único Rey. Ven aquí, toma tu lugar. Entronizamos solo a ti. Somos tus súbditos, Cristo Rey. Somos tus súbditos, Cristo Rey. Somos tus súbditos, Cristo Rey. Salve, oh Cristo, por la eternidad. Oh Cristo, te aclamamos como único Rey. Ven aquí, toma tu lugar. Entronizamos solo a ti. Somos tus súbditos, Cristo Rey. Somos tus súbditos, Cristo Rey. Somos tus súbditos, Cristo Rey. Salve, oh Cristo, por la eternidad. Somos tus súbditos, Cristo Rey. Somos tus súbditos, Cristo Rey. Somos tus súbditos, Cristo Rey. Salve, oh Cristo, por la eternidad. Somos tus súbditos, Cristo Rey. Somos tus súbditos, Cristo Rey. Somos tus súbditos, Cristo Rey. Salve, oh Cristo, por la eternidad. Salve, oh Cristo, por la eternidad. Salve, oh Cristo, por la eternidad. Gracias por habernos acompañado este día en tu programa. La sangre de los mártires es semilla. Te esperamos en la siguiente emisión aquí en Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Dios les bendiga.
Sí, yo muero por Cristo, que no muere jamás. ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor.